Hola, bienvenidos a mi canal y es un gozo compartir con ustedes estos reflexiones de la palabra de Dios. Les habla su amigo y pastor Pedro Enrique González, quien desea todo lo mejor para sus vidas y familia. Hoy quiero compartirles una experiencia extraordinaria que pude ah, conocer de muy cerca y que nos refleja lo que es el poder de Dios y las buenas decisiones que cada quien puede tomar en su vida para llevar a cabo estos principios importantes de la palabra del Señor. Esto era una persona mm, muy niña todavía, de la cual les voy a compartir hoy. Tenía alrededor de unos 7 años y voy a reservar su nombre, le voy a llamar John. Vivía con sus padres y hermanos y trabajaba continuamente para el bienestar de la familia porque aprendió principios importantes de lo que es el núcleo familiar, pero ese muchacho luego empezó a estudiar, empezó a interesarse también que si bien es bueno trabajar, también es importante prepararse. No hay que desperdiciar el tiempo en cosas que realmente no ayuden. Y él empezó a estudiar y él conoció una frase que encontró, que en esa época todavía se estudiaba la historia sagrada, y él encontró que decía, id y predicad el Evangelio. Esto despertó en él una inquietud en la cual se preguntaba a sí mismo, ¿qué es el Evangelio? La vida continuó y luego él en sus estudios, como era un muchacho adelantado en sus estudios, interesado, llegó entonces el sacerdote que compartía ah, sus misas en en un lugar del campo, y él, por ser un estudiante adelantado, le dieron el privilegio, por así llamarlo, de ser el monaguillo del sacerdote. Tarea que para él buscaba con ansiedad escuchar por lo menos la explicación del Evangelio, pero solamente encontró que le hablaron de los 4 Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero no había una profundización de la inquietud que él tenía. Así que él empezó a servir allí como monaguillo del sacerdote. Pero ya el tiempo fue pasando y también él fue avanzando, y resultó que un día llegaron unas personas a su casa donde él vivía y lo invitaron a un servicio donde le dijeron que iban a hablarle acerca del Evangelio. Y él de una vez inmediatamente fue a enterarse de qué era eso. Escuchó lo que es la explicación bíblica del Evangelio y esa misma noche entregó su vida a Dios para servirle en lo que tuviera disponible. Pero antes un poquito me regreso para comentarles que él, ah, con un hermano suyo, pues eh, sus padres desafortunadamente tuvieron una ruptura en su relación de pareja. Y un día, esto, allí mirándolo en el patio, él vio cómo su papá tomó a su hermano mayor, se lo colocó sobre sus hombros, y su mamá tomó al menor entre sus brazos, y él y su hermano quedaron allí en el patio viéndolo salir. No les importó que se quedaran solos. Aquel problema que existió entre los dos, si bien apoyaron a sus dos hermanos, al mayor y al menor, los del medio, que era él y su otro hermano, quedaron allí viéndolos ir.
Tanto fue el impacto que ni siquiera eso los hizo llorar. Estaban acostumbrados a luchar por la vida, estaban listos para seguir adelante. Luego su mamá regresó y con su hermano le construyeron una casa, le consiguieron el terreno. Y cuando ya él estaba asistiendo a, a los servicios del Evangelio, un día su madre le dijo, ven acá, necesito hablar contigo. Le trajo la ropa en sus manos y todas las cosas y le dijo, hoy es un día que tú tienes que tomar una decisión. El pastor era un hombre de color y ella le dijo, o ese hombre negro, porque así despectivamente lo trató, o yo. Tienes que escoger entre él y yo qué vas a hacer. Aquel muchacho se quedó un poco perplejo, sin saber qué responder, qué decisión tomar, pero hubo un momento que él le miró y le dijo, madre, yo tengo que tomar una decisión, es cierto, pero ni esa persona de la manera como usted la ha llamado, ni tampoco usted. Yo hoy tomo una decisión por Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Tenía una convicción. Había creído profundamente en la palabra de Dios. Tenía una fe, una seguridad en ese Dios. Y cuando llegó su pastor le comentó la situación y el pastor le dijo, bueno, si esa es la situación, usted puede irse conmigo para mi hogar. Mi esposa y yo, la pastora, no hemos tenido hijos, no tenemos hijos. Entonces usted formaría parte de ese hijo que no hemos tenido. Y se fue para el hogar de esos pastores. Allá empezó a trabajar, allá empezó a luchar la vida, pero afortunadamente encontró personas que lo amaron, lo apreciaron y supieron compartir con él los tiempos buenos, difíciles. Encontró familias que lo apreciaron mucho. Encontró un espacio, era el deseo de él servirle a Dios, que hubo un espacio amplio, eran como 13 congregaciones alrededor. Y él siendo un adolescente de unos 14 años, el pastor le dio la oportunidad de predicar en una de esas obras. Y luego Dios empezó a abrir puertas y él empezó a predicar en esas 13 congregaciones. Había una juventud de aproximadamente unos 200 jóvenes y él siendo un jovencito adolescente, Dios le dio la sabiduría para manejar todas estas cosas con una seguridad tan importante, pero con un deseo ardiente de servir a Dios. Y él empezó a trabajar y todo cuanto podía conseguir, ya su madre había regresado, la dejó instalada en el lugar. Empezó a enviarle dinero, comida, sin resentimiento en su corazón, porque cuando tú amas a Dios, no hay resentimiento en tu corazón. Hay deseo de servir, hay amor, hay el anhelo de compartir todo cuanto uno verdaderamente tiene, porque entiende que Dios es tan maravilloso. Y un día, su madre le envió una carta, y esa carta era muy conmovedora. Le decía en esa carta, hijo, tú ves algunas cosas húmedas que están en este papel. Son las lágrimas de mis ojos que caen sobre él. Porque me acuerdo que cometí un error muy fuerte contra ti. Y tú en respuesta de eso no me has abandonado. Me has ayudado. Me sigues amando igual o más. Y yo quiero que me perdones y que vuelvas a casa. Porque yo, arrepentida, confieso que cometí el error muy grande de mi vida de abandonarte, de dejarte a solas.
Y yo quiero que vuelvas. Amados hermanos y amigos que me escuchan, que me sintonizan, esto no es fácil, ¿saben? Es muy difícil de caer en una situación como esta. Pero Dios fue maravilloso con este jovencito. Y sabe, la palabra es muy clara cuando nos habla a nosotros de una manera tan maravillosa. ¿Sabes? En el Salmo 27, el versículo 10 dice la escritura: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios me recogerá. Yo no sé cuál es tu condición. Este muchacho creyó en la promesa de Dios. Él confió en la grandeza y el amor de Dios. Él no tomó un camino que lo llevara al mal. Al contrario, él se internó en los brazos de Jesús, el Hijo de Dios. Él encontró gentes amables, honestas, amorosas, que también conocían a Dios. Él no se fue a la droga. Él no se fue al pecado desenfrenado. Él no tomó caminos malos. Él no culpó a nadie. Él siguió entendiendo que el ser humano se equivoca. Yo no sé, hijo, adolescente, cuál es tu condición, cuáles han sido tus conflictos, pero sí quiero decirte que el Señor Jesucristo te ama. Él no te desampara. Él está listo. Dios es tu amigo fiel. Dios es mi amigo fiel. Él está dispuesto. No importa si has tomado caminos equivocados, pero Él está dispuesto a sacarte de ese lugar en donde está. Él te extiende su mano. Y Él te dice: dame, hijo mío, tu corazón. Yo te insto a que busques a Dios, a que saques rencores, a que saques esos dolores, a que saques esas cosas que te han hecho daño en tu vida. A las personas que te han hecho daño, perdónalas. Deja que Dios se encargue de arreglar todas las cosas. ¿Sabes? Dios te ama, no importa la condición en que estés. No hay una persona que no se haya equivocado, solamente Dios. Todos nos hemos equivocado en la vida. A veces los padres actúan de esa manera, otras veces los hijos actuamos de otra manera. Pero de todas formas son equivocaciones que a veces enmarcan la vida del ser humano. Pero este es el tiempo de reencontrarnos con nosotros mismos y decirle a Dios que nos ayude, que nos sane nuestro corazón, que sane las heridas, que nos ayude a tener un corazón abierto para amar a nuestros enemigos, los que nos han hecho daño. Yo oro por ti para que Dios te ayude y Dios te va a ayudar de manera poderosa. Dios mío, te ruego por el perdón de las personas que en este momento me están escuchando. No importa cuánto haya sido la equivocación, el error, la manera como has procedido, cuánto daño has hecho. Si tú buscas la presencia de Dios, Él está listo para ayudar. Él te ama, ¿sabe? Él te ama, padre, madre. Él te ama, hijo, hija. Él te ama, esposa, esposo, que ha tomado decisiones equivocadas. Él es grandioso. ¿Sabes ese muchacho? Después de eso, él siguió sirviendo a Dios como pastor cristiano. Y todavía, desde esa edad de adolescencia hasta este tiempo, él le sigue sirviendo a Dios incondicionalmente. Nada ni nadie, dice la palabra, nos apartará del amor de Cristo. Así que es el momento de tú volver a Él. No condenes a nadie, porque el Señor Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvar el mundo. Y dentro de ese mundo estás tú y yo. Están tantas personas
que como tú y yo quizá nos hemos equivocado, pero Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ayudarnos a salir adelante. Si esta palabra te ha hablado, espero tus comentarios, tus peticiones. Yo estaré listo para orar por ti. Y Dios te va a ayudar a seguir adelante, a salir del lugar donde está. Levántate de allí, busca la presencia de Dios, busca a las personas que te han hecho daño. Dile cuánto les ama, cuánto les perdona. Necesitamos un mundo que realmente reaccione frente al mal del pecado. Dios te ama, mi amigo y mi hermano. Dios te ama. Y yo también te aprecio mucho y deseo lo mejor para tu vida. Recuerda, aquí estoy para escuchar tus comentarios, tus peticiones, para orar por ti, no importa cuál sea la situación. Pero al igual que este joven del cual te hablo, este adolescente, que llegó a obtener victoria en Cristo, también tú la puedes tener. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y te guarde en todo momento. Amén y amén. Gloria a Dios.